¿Qué es la singamia? Se denomina singamia o fecundación a la fusión de dos gametos haploides, uno masculino, esperma, y otro femenino, huevo u óvulo, que tiene lugar en la reproducción sexual y que marca el inicio del desarrollo de un nuevo individuo. También se utiliza el término fertilización frecuentemente como sinónimo. La singamia se puede producir de forma muy diferente de una especie a otra, pero siempre se caracteriza por un reconocimiento entre gametos, interacción entre ellos para fusionar su material genético y formación del cigoto diploide que dará lugar al embrión. La formación de los gametos se produce por meiosis, un tipo de división celular que produce una segregación aleatoria de los genes de cada progenitor, lo que da lugar a que cada gameto sea único en cuanto a su genoma. Al unirse estos gametos, el cigoto resultante será igualmente único, aumentando enormemente la variabilidad genética respecto a la reproducción asexual. En el ser humano, por ejemplo, cada individuo tiene 23 pares de cromosomas, 22 sin contar el cromosoma sexual, por lo que de ahí se pueden formar 17.6 por 10 a la 12 cigotos diferentes sin tener en cuenta el posible entrecruzamiento cromosómico. Si se tiene en cuenta el entrecruzamiento cromosómico, los posibles cigotos diferentes aumentan hasta 309 por 10 a la 24. Tipos de singamia. La singamia se puede clasificar en función de múltiples criterios, siendo los tres más utilizados la similitud morfológica entre los gametos participantes, los progenitores involucrados y el medio en el que tiene lugar la fecundación. En función de la morfología de los gametos, la singamia puede ser isogamia. Los dos gametos son iguales estructural y morfológicamente. No es un tipo de singamia muy común, solo se da en algunos protozoos. Anisogamia o heterogamia. Cada uno de los dos gametos que participa en la fecundación es distinto, uno masculino y otro femenino, tanto en estructura como en tamaño y morfología. Es el tipo de singamia más común. Oogamia. El gameto masculino y femenino son muy distintos, siendo generalmente el masculino pequeño y móvil y el femenino grande e inmóvil. Además, el gameto femenino aporta los nutrientes y reservas que necesitará la formación del cigoto. Hologamia. Cuando dos organismos actúan a la vez como gametos, por ejemplo, algunas levaduras. También hay tipos de singamia según los individuos progenitores que participan. Alogamia o fecundación cruzada. Cada gameto procede de individuos distintos. Autogamia o autofecundación. Los dos gametos proceden del mismo individuo. Por ejemplo, en flores hermafroditas de angiospermas puede ocurrir, como en este caso de flores hermafroditas, que se produzca autogamia y alogamia a la vez, es decir, que un individuo tenga flores fecundadas con polen de la misma planta y flores fecundadas con polen de otras plantas de la misma especie. Tipos de singamia según el medio en el que tiene lugar. Externa. La fecundación o singamia externa es característica en animales y organismos acuáticos. Puede ser de dos tipos, con liberación de espermatozoides y óvulos diferentes al medio acuático o con óvulos que permanecen adheridos en el exterior de la hembra. Interna. En la singamia interna, la fecundación ocurre en el interior del cuerpo de la hembra. Los espermatozoides que participan en este tipo de singamia, conocidos como intraespermatozoides, son introducidos en el cuerpo de la hembra mediante los órganos copuladores del macho. Se puede dar fecundación interna, pero desarrollo embrionario externo. Por ejemplo, en muchos ovíparos, la fecundación ocurre en el interior de la hembra, que posteriormente deposita el huevo fecundado en el medio externo. Singamia en mamíferos y especie humana. La fecundación en todos los mamíferos, incluyendo la especie humana, es una singamia interna que se produce después de la copulación. Mediante la cópula, el macho introduce una gran cantidad de espermatozoides móviles en la vagina y se mueven hacia su interior para encontrarse con los óvulos. La fecundación en sí misma incluye una fase de reconocimiento e interacción entre los espermatozoides y los óvulos. Ambos gametos deben reconocerse como propios de la misma especie e interaccionar entre sí para fusionarse, de modo que un solo espermatozoide fecunde al mismo óvulo. Tras la fertilización, que culmina la fusión de las membranas citoplasmáticas de los dos gametos, comienza la fase de activación del óvulo y la fusión de los núcleos haploides de cada gameto para formar el núcleo diploide del cigoto.
Una vez formado el cigoto, este entra en mitosis para formar la mórula y dar comienzo al desarrollo embrionario.